Hola, este es un nuevo episodio de La Membrana. Aquí está José. Hola, aquí está Pachi, ¿cómo están? Bueno, yo estoy bien. ¿Cómo están ustedes por allá? Bien, todo muy bien, sí. Recientemente vimos un nuevo documental que está en Netflix que se llama The Social Dilemma, que abarca sobre todo este tema sobre las redes sociales que, bueno, previamente comentamos un poquito en otros podcasts y queríamos volver a retomar porque se estrenó este nuevo documental. El principal problema que abarca el documental, lo que no es el único problema de las redes sociales, es que estamos dejando de tener algo que tuvimos por muchos años, que es una verdad común. Ahora la verdad está subdividida. Obviamente esta no es la primera vez que pasa. Éramos cazadores y recolectores y cosas así. Solo confiábamos en nuestro pequeño grupo de cazadores y recolectores que vivía con nosotros. Pero posteriormente, muy posteriormente, con la existencia de medios de comunicación tradicional, estos medios de comunicación tienen una obligación de revisar que lo que están diciendo es cierto. Entonces se creaba como una verdad común. La gente tenía opiniones diferentes, pero era más difícil negar hechos. Sin embargo, actualmente las redes sociales no exigen esta obligación de verificar hechos y por ende se cuestiona que los hechos como tal sean ciertos, ¿no? Entonces lo que está pasando básicamente es que son usuarios quienes transmiten la información o quienes producen la información. No hay una responsabilidad de medio como tal. Exacto, son usuarios y que al inicio eran usuarios como tú y como yo, pero que ahora cada vez más las personas o los entes, organizaciones con poder se han dado cuenta de que es una manera muy fácil de llegar a la gente y de manipularla, y entonces ya están utilizando técnicas mucho más avanzadas para manipularnos y sobre todo subdividirnos, ¿no? ¿Usted cree que es algo que se está haciendo a propósito? Sí, no por parte de Facebook, sino por parte de algunas organizaciones. Por ejemplo, René le contaba en un episodio que la entrevista a Sam Harris sobre cómo grupos han creado subdivisiones, digamos, han fomentado las subdivisiones dentro de los americanos. Y ahora, bueno, todo lo que pasó en Rusia, había una agencia especial para crear bots y memes para subdividir a los americanos. Y esto, del gobierno, sí. Exacto, del gobierno. Entonces, si bien al inicio ya era problemático, ahora es más problemático porque hay una intención detrás de crear contenido falso para subdividir a las personas. ¿Okay? Es esta investigación de René hasta que descubrieron esto, que era una agencia rusa de publicidad del gobierno, exacto, sí, y que básicamente la intención era fragmentar la población en opiniones y creencias sobre hechos también. Digamos, y eso es un ejemplo que se sabe, pero yo estoy segura que eso ha pasado en muchísimos países y continúa pasando, ¿no? No necesariamente otro gobierno, sino dentro de la política local se han dado cuenta de que una manera muy fácil de manipular lo que las personas piensan es manipulando los hechos. Ok. Bueno, entonces regresemos un momento. Hay otro origen del problema de las redes sociales, sobre todo a nivel social, ¿verdad? A cómo afectan a nivel social, que es esta fragmentación extrema que sucede, ¿no? El otro origen es esta parte de la falta de responsabilidad al no ser un medio y ser una plataforma, pero también las redes sociales son básicamente herramientas de mercadeo, ¿no? Uno no adquiere el contenido por suscripción, sino que lo que usted está pagando es que está dando datos de qué temas le interesan a usted, qué tiende usted a hacer más clic, qué tiende usted a ver por más rato, porque lo que usted se está exponiendo es esa información a publicidad, a mercadeo, a que le vendan una cosa o le vendan otra. Entonces lo que sucede es que estas redes se benefician de que la gente invierta mucho tiempo en la red. Entonces los sitios web, los programadores de los algoritmos, lo que hacen es crear algoritmos de aprendizaje automático, o como le llaman en inglés, machine learning, para optimizar que usted se mantenga en la red la mayor cantidad de tiempo posible. Y lo que se ha descubierto es que los algoritmos optimizan mostrarle a la gente contenido más extremo o más radical. Entre el contenido sea más radicalizado, resulta que la gente tiende a permanecer más en el sitio, tiende más a consumir el contenido del sitio. Entonces esto encaja perfectamente con la cosa de la fragmentación. Pero es que eso que tú acabas de explicar no es una de las causas, esa es la causa. Ok. Digamos, lo que están haciendo estas agencias gubernamentales
es aprovecharse de eso. Aprovechar justo el algoritmo. Aprovechar justo lo que hace el algoritmo. Lo que pasa es que sonaba mucho como que era simplemente algo que estaban haciendo la gente adrede, fragmentando adrede. No. Es algo que sucede, bueno, sobre todo por la naturaleza humana. Simplemente hay cosas que a los humanos nos llaman más la atención. Por ejemplo, la cuestión tribal. Yo sé que estamos en una época en que este ideal de la mente global o los ideales en general, ¿no? La democracia, la ciencia y qué sé yo, otros ideales, los derechos humanos, por ejemplo. Son ideales que a nosotros nos gustaría creer que son parte de la naturaleza humana, pero no, son artificialidades que nos convendrían socialmente que estén más presentes en nuestro contexto social y global y económico, etc. Que nos gustaría que fuera así. Pero no, en la naturaleza humana es otra, somos tribales, evolucionamos para permanecer en tribus pequeñas, para atacar a otras tribus, y eso es justo lo que se optimiza con estos super algoritmos que lo que intentan es simplemente vender productos y vender mercadeo o vender ideas, como hizo esta agencia rusa. La gente puede aprovechar esta tendencia de los algoritmos y de cómo fueron construidos para algún fin, ¿no? Y entonces simplemente la gente se fragmenta en opiniones y, por ejemplo, uno entra a Twitter y solo ve un tipo de opinión y ni se da cuenta de otros tipos de opiniones porque no están presentes en el feed, ¿no? Sí, exacto. O sea, creo que importante es que este concepto para personas como yo que nunca hemos estudiado algoritmos o cosas así es difícil de entender. Pero no es que Facebook lo hizo a propósito, no es que Facebook o YouTube dijeron vamos a crear un algoritmo que aproveche esas debilidades humanas para que estén aquí en nuestra red todo el tiempo. No, lo que le dijeron al algoritmo es tú averigua cuál es la manera en que esta gente se quede el mayor tiempo posible. Y es eso que dice Josué, que la manera en que más tiempo nos quedamos en la red es con contenido cada vez más radical. Por ejemplo, si uno empieza a ver videos en YouTube de dieta y lo pone a que empiece a correr recomendaciones, ¿no? La siguiente recomendación. Sí, la reproducción automática. La reproducción automática termina en videos que recomiendan la anorexia. Lo mismo no solo en YouTube, en Facebook. Si una persona, por ejemplo, una mamá, se empezaba a meter en grupos sobre recetas de comida orgánica para bebés. Ya luego, la siguiente recomendación que le daba Facebook era grupos antivacunas o grupos donde hablaban de esa idea. Entonces, claro, uno se empieza a confiar en la gente que lo rodea. Entonces, si toda la gente que prepara comida orgánica para bebé y que tú quieres hacer eso, prepararla en tu casa, digamos, no comprarla ya hecha, empieza a hablar de las antivacunas, uno dice, puta, ¿será? ¿No? Es este sesgo cognitivo que se llama Social Conformity Bias, Exacto. que sería como sesgo de conformidad social. Si uno está en un grupo en el que todo el mundo es antivacunas, entonces uno quiere formar parte del grupo. Sobre todo si ya tienes algo en común, como que eres de este tipo de mamá que le gusta preparar la comida Exacto. de bebé. Sí, conformidad social. Uno quiere sentirse parte del grupo. Lo han medido y todos hacemos eso de manera natural. E incluso han hecho experimentos donde es súper obvio. Si ponen unas líneas de cierta longitud, ponen líneas de 50 centímetros en una pizarra, ¿no? Y ponen una de 75 centímetros, que se nota que es mucho más larga, ¿no? Si todos empiezan a decir que esa es la más corta, la gente empieza a decir lo que dicen los demás, a pesar de que ellos puedan ver que está equivocado. Tal vez ese no es el mejor ejemplo, pero busquen los ejemplos, son experimentos que están grabados. La gente empieza a cambiar de opinión solo para decir lo que están diciendo los demás, a pesar de que la evidencia diga todo lo contrario. En cosas así de obvias como la longitud de una línea, la gente empieza a mentir solo para decir lo que dicen los demás. Y si lo hacen con cosas tan simples como el color o la longitud de algo, imagínense cómo no lo va a hacer uno con opiniones más complejas como la cosa antivacunas o lo que sea. Cualquier cosa, incluso pongan atención en sus trabajos, en las reuniones. La gente empieza a tener la opinión que tiene la mayoría. No la mejor opinión, ni la opinión más óptima, ni algo que tenga más sentido para el futuro o lo que sea, sino que la gente empieza a opinar como otros, como los que están a su alrededor. Exacto. Entonces, por esto, la gente empieza a unirse, a fragmentarse, ¿no? A unirse en grupos
donde se fomentan hechos como ciertos cuando no lo son. Yo quería hacer un pequeño comentario porque usted al principio decía que había una sola verdad y eso también tiene un peligro, ¿no? Lo que pasa es que ahorita el algoritmo lo que le conviene al mercadeo, ¿no? Es optimizar para cuántos grupos haya de opiniones extremas o simplemente opiniones cuántos grupos haya, y porque usted fragmenta el mercado y le vende diferentes productos a cada mercado, ¿no? Y usted sabe que se va a asegurar ventas de esa manera, ¿no? Pero usted también podría ser un solo grupo y eso es como una cuestión más autoritaria unificada, ¿no? Porque es muy importante, a pesar de que exista todo eso, es muy importante tratar de dar un paso atrás de todas estas cosas. Porque digamos, si se unifica también es como un estado autoritario, una sola cosa. Uno podría optimizar los algoritmos para que se unificara. Es otro tema, pero estos algoritmos de Google y Facebook y Amazon y todos ellos se podrían optimizar para una sola opinión. Y entonces la gente, por el social conformity bias, va a empezar a tener una sola opinión también, que tampoco es ideal, ¿verdad? Pero es que no, yo no estoy hablando de opiniones, estoy hablando de hechos. Correcto, pero sí, lo yo que pasa entiendo es que es difícil de saber a veces en algunos casos, pero es que, digamos, hay cosas, por ejemplo, o sea, la gente que cree que la Tierra es plana. Sí, eso es uno de los mejores ejemplos. Es claramente una opinión. O las teorías de conspiración en general, así como las cosas de Alex Jones. Exacto. Resulta que las noticias falsas, que tienden a ser mucho más extremas que la verdad, se comparten, me parece que es algo así como 7 veces más, ¿no? Entonces, si bien al inicio no, si estas compañías, Facebook, YouTube, etcétera, crearon estos algoritmos de buena fe, simplemente para ellos ganar dinero, ¿no? Que la gente estuviera el mayor tiempo posible en su red social. Ahora, ya todo el mundo se dio cuenta, o no todo el mundo, pero algunas personas se dieron cuenta de que uno puede utilizar el algoritmo en su beneficio. Por ejemplo, lo de los títulos que llaman mucho la atención, esto que se llama clickbait, que es un título que llama tanto la atención para que uno le dé clic. Ahora lo hace lamentablemente todo el mundo, no solamente... Lo hace la membrana también. Lo hace la membrana también, exacto. Lo hace cualquier persona, medio que publique cosas en internet, incluyendo los periódicos de toda la vida. Ahora utilizan estas técnicas para poder competir, para que la gente se meta a leer sus noticias, porque si no... Y para que, sí, exacto, cuando empiezan a hacer clic, entonces el algoritmo empieza a favorecer a esa noticia y a ponerla en las primeras páginas, exacto, a ponerla de primera, en las recomendaciones. Si usted no optimiza un título que llame la atención o una imagen o algo así, el algoritmo simplemente no va a recomendar su contenido. Exacto, nadie lo va a ver. Entonces, todo el mundo ahora utiliza esa técnica, ¿verdad?, para que el algoritmo fomente las vistas. Y entonces hay veces que hay noticias que son muy importantes, pero que no tienen un enfoque así tan llamativo. La mayoría de las noticias, la mayoría del contenido que es realmente de valor es complejo y tiene un montón de elementos dentro de él y un montón de diferentes conexiones dentro del tema que no se pueden resumir en una sola línea o en una sola foto o en algo extremo. Lo más útil no es tan sorprendente, es simplemente un montón de detalles que tienen una manera particular en la que están ordenados. Y eso no es tan llamativo. Lo más llamativo es decir, esta es la mejor dieta, este es el mejor presidente o lo que sea. Simplificar para que algo sea mercadeable tiene que ser más simple. Y lo que pasa es que lo que es realmente útil desde un punto de vista más técnico, más científico o más útil en general, es más complejo que eso. Exacto. Y el algoritmo entonces va a preferir recomendar cosas, verdades más simplistas y por ejemplo estas cosas como el populismo y cosas similares, ¿no? Sí. Y luego la otra cosa que quería mencionar, mi teoría de por qué yo creo que se llama dilema social, el documental. Porque este algoritmo nos trae muchas ventajas individualmente, porque nosotros vemos cosas que nos gustan. Sí, ¿no? Se siente cómodo uno entrando a esas cosas. Se siente cómodo porque todo va siendo diseñado para que nos guste todo. Entonces, este algoritmo nos permite a nosotros ver cosas que nos gusten, ¿no? Que nos entretengan constantemente. Entonces, individualmente, pareciera que no hay casi problema más allá de, por ejemplo, adicciones, ¿no? Que eso es todo otro tema, a las redes sociales. Pero en el tema de la verdad, no afecta casi que una persona crea algo distinto o algo contrario a la realidad. Sin embargo, cuando eso le está pasando a todo el mundo, y esto es importante, no solo le está pasando a la gente que piensa contrario a ti, no, nos está pasando a todos. Todos tenemos verdades diferentes que accedemos a través de el internet, y no solo por la gente que seguimos en Twitter, es por todo, incluso nuestras búsquedas de Google.
Eso es varían. un buen call-out. O sea, dejen de pensar, quien está escuchando esto, por favor no cree que esto que es algo que le está pasando a los demás, le está pasando a usted. Cada Sí, vez que usted entra a YouTube, cada vez que usted entra a Twitter, las opiniones y las, entre comillas, verdades que le ponen ahí son para que le gusten a usted. El sí. algoritmo está optimizando para que para que usted se quede en el website más y entonces usted se sienta cómodo. No es la verdad. En el documental dicen una cosa muy buena, uno de los entrevistados. Imagínese que Wikipedia se viera diferente, depende de la persona que entre. Si uno entra a un artículo de Wikipedia, le ponen unas cosas porque es usted para que se quede más en el website. Eso es lo que pasa en Facebook, Twitter y YouTube. Pero además, también pasa en Google. O sea, esto es súper importante. Google hace eso. Si Sí. yo busco una cosa y Josué busca una cosa, nos salen cosas diferentes. ¿No? O sea, yo vi un ejemplo hace tiempo, como cuando habían protestas muy fuertes en Egipto, de gente que buscaba en Google Egipto. Y si era una persona que normalmente leía las noticias y así, le salía todas las noticias sobre las protestas, golpe de Estado, muerte, no sé qué. Y si era una persona que nunca leía noticias, lo que le salía era sobre para visitar Egipto, tips para qué ciudades ir. O sea, alguien hubiera podido haber ido a Egipto en esa época súper conflictiva porque buscó en Google y no Sí, le salió porque es nada. aficionado al turismo, entonces no le informan sobre la crisis política. Exacto. Entonces, bueno, ahí justo sí hay un impacto individual, pero en principio no hay tanto impacto individual de este tipo de cosas. El impacto más grande realmente es un impacto social, porque empezamos cada quien a ver el mundo desde una óptica diferente. Y esta óptica, primero, nos impide discutir con el otro, en muchos casos porque creemos que el otro está partiendo de unos hechos falsos y el otro cree que nosotros estamos partiendo de unos hechos falsos. Entonces, la discusión no es cuál es la mejor manera de afrontar el cambio climático, sino si existe o no el cambio climático, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, exacto. O sea, hay muchos ejemplos. Por eso, para mí es que se llama así, porque se vuelve un dilema social, que si bien no es tan problemático esto individualmente, de nuevo, salvo lo de las adicciones, que es un problema grave. El problema es que estos algoritmos son más poderosos que nosotros. Y en serio son más poderosos que nosotros. Es un fuerte cuestionamiento a el libre albedrío como tal. Porque en serio amenazan la agencia de la gente de cómo actuar con estas cosas. Sobre todo si usted consume de manera pasiva, si lo que usted ve son recomendaciones. Muy poca gente entra a buscar algo en particular. Uno entra a consumir de manera pasiva. A pesar de que uno quite las recomendaciones, no sé qué, siempre están. Sea de que ellos eligen cuáles entre tus amigos ponen. Pero entonces la pregunta es, entonces, ¿qué hacemos? ¿Hay que borrar las redes sociales? ¿Hay que dejar de utilizarlas? ¿Cuál es la solución? Porque además es un dilema social. O sea, que nosotros nos hagamos de la red social, ¿verdad? No soluciona el problema actual de que las personas estamos todas discutiendo en base a hechos diferentes. Sí, uno puede como bajar un poco la adicción o, por ejemplo, si uno deja de tener como esa envidia de la gente que supuestamente le va mejor o que tiene mejores vacaciones que uno por lo que muestran en Instagram. En serio, uno se podría tranquilizar bastante si deja de usar esas cosas por un tiempo o para siempre también. Considérenlo. Pero, entonces, ¿qué pasa con la parte social? Porque ese problema va a seguir existiendo y puede ser que incluso haya como conflictos ocasionados por estas cosas, ¿no? O sea, esa capacidad de generar conflictos por la fragmentación da mucho miedo. Sobre todo pensando en que esto apenas está empezando. Acuérdense, hace unos añitos, hasta el 2012, lo que veíamos eran solo memes en Facebook. Sí, no existía, por ejemplo, las recomendaciones en YouTube. Ahora el cálculo es algo así como el 80% de los videos que la gente ve en YouTube no es porque lo buscó, sino porque YouTube se lo recomendó. Es impresionante. Entonces, por ejemplo, una solución a la parte social es, y que es difícil, pues, porque lo que las compañías dicen, no podemos, no tenemos el control, etcétera. Por ejemplo, una solución es cuando se determina que un contenido es falso, se le envía una notificación a todas las personas que lo vieron con links de información muy bien hecha para que la persona no reaccione en contra de la información verdadera. Ok. El problema es cómo determinar que algo es falso. Claro. ¿Quién sería la autoridad que determina eso? Exacto. El problema es que ahorita ni siquiera eso está... O sea, hay gente...
digamos, hay teorías de conspiración que son claramente falsas y que continúan siendo recomendadas por YouTube. Pero son claramente falsas para usted. Entonces Sí. ahí es donde empieza el conflicto, como cómo generar un sistema que empiece a hacer esa discriminación, ¿no? Bueno, exacto, pero hay cosas muy obvias, como por ejemplo la gente que cree que la Tierra es plana. Sí, correcto. Pero, O sea, entiendo que hay otras que pueden ser más complicadas. exacto. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos empezó a haber una teoría de conspiración de que la matanza en Sandy Hook, me parece que es un preescolar, es falsa. Y que los papás que eran actores, o los papás que salían ahí que se habían matado a sus niños, eran actores, no sé qué. Y son gente que está siendo atacada frecuentemente porque hay una gente que cree que ellos están mintiendo. Y entonces ayer justo estaba escuchando una entrevista de que un tipo que organiza que gente así vaya a hablar con la gente en Google, en YouTube, Facebook y tal. Entonces, después de que ellos fueron y les presentaron a estos señores que están siendo acosados, porque no solamente perdieron a su hijo, sino que además ahora les dicen que no perdieron a ningún hijo. Y entonces YouTube empezó a quitar los videos que promovían esta idea de que la matanza en Sandy Hook era mentira. Que demuestran, entre comillas, que fue mentira. Pues sí, entonces la verdad creo que individualmente hay poco que se puede hacer, salvo promover, exigir a los gobiernos que se regule esto de alguna manera y que más gente hable al respecto, porque la solución no es nada fácil. O sea, incluso si empezase a hacer Facebook un sistema pago, por ejemplo, pudiese solucionar parte del problema, pero no todo el problema, porque aún así a Facebook le convendría que uno esté más tiempo utilizándolo. Entonces, es una discusión bien interesante. Si no han visto el documental, véanlo. También les recomendamos un podcast de este señor que se llama Tristan Harris, que se llama Your Undivided Attention, que hace diferentes entrevistas de este tema, y el TED Talk de él también. Ahí les vamos a poner todos los links en lamembrana.com. Y bueno, nada, cuéntenos a ustedes qué les parece. Igual nunca está de más si quieren dejar las redes sociales, pero bueno, no queda claro cuál es el impacto en este sentido, al menos. Y muchísimas gracias por escuchar. Gracias.